Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad, como te lo decimos todos los días, lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan. Aquí te lo contamos. Y hoy ha sido un día muy importante para la causa Santiago Maldonado. Desde hace ya varias semanas en este programa venimos siguiendo día tras día sistemáticamente con los que saben, con los que están en el expediente, con los que no se suman a las operaciones berretas que han tratado de imponer desde el oficialismo y desde los medios que han seguido este tema. Y vamos a ver hoy cómo el tema Maldonado ahora, por primera vez en un mes, le empieza a preocupar al gobierno. Le empieza a preocupar al gobierno, pero fíjese, el presidente que habló en las últimas horas sobre el tema no habla sobre Santiago Maldonado, no habla de la desaparición forzosa. Ha dicho que le preocupa la violencia del viernes pasado, armada en la Plaza de Mayo, pero nada ha dicho sobre su preocupación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que es lo que le debe preocupar al gobierno y a todos los argentinos, buscar a Santiago Maldonado. Pero al gobierno le preocupa mucho, por eso un mes después, hoy tuvo una cumbre en la Casa Rosada para analizar exhaustivamente cómo los está golpeando este tema y las evidencias que empiezan a surgir del expediente, que como señalamos y dijimos muchas veces acá, ¿por qué no empiezan a mirar a la gendarmería, los testimonios de los mapuches? Mire que han dicho cosas, las barbaridades que dijeron de los mapuches, que eran terroristas, que eran financiados por la FARC, por los kurdos, hasta llegaron a hablar de financiamiento británico, barbaridades. Hoy los mapuches que ya habían declarado ratificaron ante el juzgado que a Santiago Maldonado se lo llevó la gendarmería. Y además se supo hoy, de boca de la diputada Victoria Donda, que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, les dijo en una reunión privada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, por ahí a algún gendarme se le fue la mano. Lo dice en privado pero no lo admite en público. La ministra de Seguridad, que como muchos suponen, como lo vienen sosteniendo varios, que a la gendarmería se les fue y se les quedó Santiago Maldonado. La pista que plantó Bullrich en el Senado de la Nación y que se estuvieron los medios oficialistas con mucho empeño. Vamos a escucharla hoy a la ministra cuando en el Senado contaba eso que trataron durante tanto tiempo y que ayer se les cayó a pedazos, la del puestero y el apuñalado que insistían en que era Santiago Maldonado. Y además, lo que la señora de los almuerzos reveló hoy, que Macri, bueno, mejor dicho lo confirma, porque sabíamos, el gobierno no habla del tema y que desde el gobierno nadie hablaba del tema Santiago Maldonado. La señora Mirta Legrand dijo hoy que Macri había dado la orden de no hablar de Santiago Maldonado. A ver, lo escuchamos. Este caso está muy politizado, también por el gobierno, aunque creo que el presidente dijo que no se hablara más del tema, ¿no? Pero bueno, ya está instalado y se sigue hablando, porque la gente se asusta que desaparezca, todos nos asustamos. Se le acaba de decir algo, Mirta, que no lo quiero dejar pasar. Dijo que el presidente habría dado la orden de que no se hable más. Sí. ¿Es algo que le llegó a usted? ¿Se lo contaron? Creo que sí, que dio la orden, no sé, o la sugerencia, no, seguramente habrá sido una orden, que no se hable más del tema. Está muy politizado. Bueno, entonces que no se hable más, pero investiguen, señores. Bueno, ahí estaba, revelando este gobierno que tiene en conductores que son afines, en periodistas que son afines, voceros, el vocero presidencial no habla, y la señora Legrand revelando lo que se sabe. Fíjese, un mes después de la desaparición de Santiago Maldonado, recién hoy hubo una cumbre en la Casa Rosada, preocupados por las evidencias que comienzan a acercar a Gendarmería, que desde el gobierno trataron de tapar, preocupados por la situación del jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Nochetti, que si el juez llega a pedir que se investiguen, que se crucen los teléfonos entre Nochetti y los gendarmes,
puede estar realmente en problemas el jefe de gabinete, que por otra parte dicen que está encerrado en su despacho, que está muy asustado por cómo la causa puede seguir, porque las evidencias también lo complican a Pablo Nochetti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich. Y el gobierno que sigue sosteniendo a la ministra, pero que, como vamos a ver enseguidita, es una ministra que ha dicho muchas cuestiones que en las últimas horas se han caído todas las afirmaciones de la ministra Patricia Bullrich. Un mes y algunos días ya de la desaparición de Santiago Maldonado. En este programa, con la colaboración de nuestro colega Juan Alonso, de Horacio Berbisky, que hoy está aquí nuevamente y que desde el CELS han impulsado la causa desde el primer momento, vinimos sosteniendo que había que posar la vista sobre la gendarmería, sobre el testimonio de los mapuches. Vamos rápido, porque estas cosas no hay que olvidarlas, hay que refrescarlas. Miren si no tienen evidencias desde la justicia para posar los ojos sobre la gendarmería. Primero porque hoy, recién hoy, aquí en este programa hace 2 semanas mostramos el procedimiento de la gendarmería. Recién hoy algunos medios mostraron la represión feroz de la gendarmería. Vamos a estas imágenes y vamos a poner el audio. ...137 gendarmes para despejar la Ruta 40, donde había 7 mapuches. 137 gendarmes para ir contra 7 mapuches. Y la ferocidad de la gendarmería, que decían, ordenaban fuego, tirale al negro, fuego al negro, pedían los gendarmes. Ahí está, escuche. La ferocidad de la gendarmería contra 7 mapuches. Y después de esto, que ocurrió en la Ruta 40, es donde viene la parte que sospechosamente no está filmada. Cuando ingresan a territorio mapuche, y ahí hay un trascendido muy fuerte que señala que esa parte que falta de la grabación de la gendarmería es la parte del ingreso de la gendarmería a territorio mapuche y que allí aparecería Santiago Maldonado detenido. Porque además, recordemos, después de esta feroz represión, que fue el 1 de agosto, donde desaparece Santiago Maldonado, recordemos lo que escribió el 2 de agosto el periodista Ricardo Bustos de Esquel, cercano al gobierno, donde dice: la gendarmería tiene detenido a Santiago Maldonado y está a disposición de la justicia. Todo lo que hoy se confirma. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esta feroz represión, porque acá se originó todo. Y esto no hay que obviarlo. Reitero, eran 137 gendarmes contra 7 mapuches. Y la ferocidad que demostraban en la represión. Y después es cuando se lo llevan a Santiago Maldonado. Vamos a ver también después el aporte. Dale, dale, mirá cómo le gritan. Dale, 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 avanzá. Ahí es cuando empiezan a avanzar ya sobre los mapuches. Ahora, atención con este procedimiento, porque hoy estuvimos conversando con el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Chubut, Oscar Peterson, que puso en duda la legalidad de la actuación de gendarmería en territorio mapuche. Ojo con esto, ¿eh? Escuche lo que dice el subsecretario de Derechos Humanos de Chubut. Nos decía hace poco una diputada provincial de Chubut que tienen que tener un permiso especial la gendarmería para estar en territorio de Chubut. Y si se escapan de lo que ellos tenían que hacer, ingresan, estarían en una actitud ilegal. Por eso le digo que yo hacía hincapié en esto, en cómo deberíamos participar en esto, en que para mí hay una invasión en jurisdicción provincial. Atención a esto, es muy grave.
Es muy grave lo que dice el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Chubut. Hay una invasión de la Gendarmería en jurisdicción provincial. Porque tienen posibilidades de hacer sobre la Ruta 40, pero después invaden, ingresan a tierra mapuche, ingresan a territorio de la provincia de Chubut. Es decir, que también habrían estado en una actuación ilegal las fuerzas de seguridad cuando ingresan a territorio mapuche. Vamos después a esto que hay que ir recordando, recordándole a los medios cercanos al gobierno que recién hoy, un mes después, posan los ojos sobre la Gendarmería. Nosotros hace más de 2 semanas que lo venimos mostrando todos los días. Vamos a ver el aporte que hace la familia de Santiago Maldonado cuando dice, ahí está Santiago, estaba en la Ruta 40. Esto es lo que dicen, lo identifican por ese camperón que tiene, por la forma de caminar, por la actitud. Ese mismo camperón lo había usado 10 días antes en una nevada que se había producido, y este material aportado por la familia de Santiago Maldonado. Vamos también a ver el testimonio que hace 2 semanas atrás, muy bueno, daba aquí en este canal el programa ADN sobre los mapuches, que hoy se confirma, pero vamos a recordar lo que decían los mapuches sobre Santiago Maldonado. Allá arriba donde están ahora apostados los mismos efectivos que venían a reprimir ese mismo día, bajan con un IMOC y 2 camionetas de gendarmería. Santiago está aquí atrás nuestro y ahí es donde nos corren hasta lo que es la tranquera, así. Y gendarmería nunca paró de tirar. Lo que les voy a mostrar ahora es dónde empezó a hacer el rastrillaje canino, la división de canes. Acá abajo se encuentra una visera de Santiago, que es con la que se hace el rastrillaje. Que esa visera tenía dentro de su mochila. Ahí arriba, en ese sector había un cartucho de escopeta del 12 que usan antitumulto los efectivos. Quedaba justo a donde estaba su pertenencia. Bueno, acá donde nos mandamos para el río. Acá donde nosotros veníamos corriendo, los gendarmes nos seguían corriendo y nos tiraban de ahí arriba. Como ya estamos en altura, nos seguían tiroteando. Nos vinieron a cazar, eso fue lo que dijo Pablo Rossetti. Y acá es donde nos tiramos al río. ¿Acá se tiran? ¿Acá se tira Santiago también? Acá nos tiramos todos. Como el río no trae mucha profundidad, no trae corrientes tampoco. ¿Acá es bajo el río? Sí, exacto, los ríos. ¿Y Santiago se quedó agarrado de dónde acá? Ahí adentro, un poquito más para adentro. Y ahí donde nosotros lo perdimos. Lo vista. Y de ahí es donde sube para arriba. Y a donde lo suben, que acá arriba hasta ahora se borró porque ayer llovió. Donde estaba el rastro del Unimog que se lo llevó a Santiago. ¿El Unimog entró hasta acá arriba? Ahí arribita, sí. Y acá donde se lo llevan para arriba, y allá arriba hacen la cortina esa que se pone los sorteos así al costado del camión. Hacen una pantalla, bajan algo del camión, se lo llevan 4, lo meten adentro de la camioneta y la camioneta sale rumbo a Esquel. Y eso fue el último que se puede apreciar. Estos testimonios, esto fue hace 2 domingos atrás en el programa ADN, nosotros lo mostramos enseguida aquí, el CEL lo tenía, lo presentaron los fiscales también. Claro, no le querían dar validez, decían no, son encapuchados. Hoy lo ratificaron, pero mira el tiempo precioso que se perdió para ir y posar los ojos sobre la gendarmería. Hoy se empiezan a poner nerviosos porque ratifican a cara descubierta con el DNI todo lo que se había dicho acá. Vamos a ver otra cuestión más grave. Lo que dice la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando va al Senado de la Nación y muy suelta de cuerpo, planta ella y después con el acompañamiento de los medios cercanos al gobierno, la famosa hipótesis que sostuvieron hasta ayer. Hasta ayer sostuvieron en forma vergonzosa y bochornosa muchos medios
la hipótesis falsa del puestero que había herido a Santiago Maldonado. Mire cómo lo presentaba en el Senado la ministra Patricia Bullrich. Este es una persona que se llama Julián Jones Evaristo. Anoche, siendo aproximadamente las 2 de la mañana, estaba solo en el puesto durmiendo y escuché ladrar los perros con mucha desesperación. En un momento determinado, miré por la ventana de la cocina y vi una sombra pasar corriendo y que llevaba una luz, como si fuera una linterna pequeña. Pasó frente a la ventana de la cocina, en dirección hacia la puerta. Inmediatamente después de esto sentí un fuerte golpe y vi que una persona entraba por la puerta a la que fue forzada. Entraron 2 personas juntas, encapuchadas y con pequeñas luces que parecían linternas pequeñas. Yo me desesperé y ante la situación agarré el cuchillo que estaba sobre la mesada y encaré a uno de los 2 que entraron primero. Me atropellaron sin decir palabra y entonces yo le tiré una puñalada a uno de ellos para defenderme y estoy casi seguro que lo lesioné. Enseguida me tiraron al piso porque creo que eran al menos 3 o 4. 2 de ellos tenían algo en las manos, creo que eran armas de fuego. También veía que había gotas de sangre en el piso, por eso creo que lesioné a alguno de ellos. Ahí está, esta era la principal hipótesis que hasta ayer mantenía, defendía, hacía circular entre sus medios amigos el gobierno. Es la hipótesis que plantó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la Cámara de Senadores. Ayer, como todas las otras pistas falsas que plantaron, se les cayó como un castillo de naipes. Y hoy el gobierno no tiene pistas. Hoy una reunión de urgencia en la Casa de Gobierno para ver cómo siguen. Pero también vamos a recordar lo que dijo allí en el Senado la ministra Patricia Bullrich sobre la presencia de su jefe de gabinete Pablo Nochetti, antes y después de ese feroz operativo de seguridad. Esta es la foto que muy bien publicó Página 12, que lo ven allí en el operativo dándole indicaciones, y los testimonios de los mapuche y de las voceras de la comunidad mapuche que ratifican que estuvo allí. Pero vamos a recordar lo que decía sobre por qué estaba allí Pablo Nochetti. El doctor Nochetti pasó por el lugar a las 12:30, una vez que ya había, digamos, se estaban haciendo las actuaciones. Se bajó del auto porque él iba para Esquel a seguir con las tareas que estaba realizando, saludó a la gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa, es un principio que tiene el Ministerio de Seguridad. Pero esto también quedó desmentido por el testimonio ratificado hoy de Soraya Maicoño, de la comunidad, vocera de la comunidad. Mire lo que decía. Yo le hago otra pregunta. ¿Algún medio le hizo una entrevista a Nochetti? ¿Alguien le preguntó a él qué estaba haciendo acá justo a la hora que desapareció Santiago Maldonado? Un poquito antes de las 2 de la tarde vemos una gran camioneta. Nunca había visto una camioneta que no tiene las luces como la policía, pero tiene luces tipo LED azules debajo en la parrilla. Era una camioneta grande con esas luces. Baja una persona flaca, delgada, alta, morocha, un hombre, muy vestido, vimos que claramente era de ciudad, que no era de acá. Y le da la mano a cada uno de los gendarmes que está ahí. Y este hombre que se baja y le da la mano a todos los gendarmes, nosotras nos acercamos a conversar con él. Y Milamier le dice: yo soy fulana de tal, ¿usted quién es? Porque nos tienen detenidas hace 2 horas acá, no entendemos por qué. Le dijo: yo soy el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y las podemos tener 6 horas si queremos. Fue como, bueno, muchas gracias. Y bueno, y cuando pasaron ya casi 6 horas, tipo 6 de la tarde, vuelve a pasar Nochetti, vuelve a parar, vuelve a darle la mano. Él viniendo de Esquel, vuelve a darle la mano a cada uno de los gendarmes. Ahí nosotros ya estábamos acompañados por hermanos mapuche, por periodistas que se habían enterado que nos tenían ahí detenidas. Y intentan hacerle una entrevista, intentan, que diga qué estaba haciendo ahí, quién era. Ahí fue donde se le pudo capturar una foto, porque nosotras intentamos sacar fotos de diferentes cosas, pero después nos secuestraron los celulares, así que esas fotos están en los celulares.
Y así fue como pudimos tener también ese testimonio, ¿no? Gracias a esa foto, de que él realmente estuvo aquí, estuvo a la altura, por lo menos en el horario en que desapareció Santiago Maldonado, y volvió a pasar. Impecable, contundente, preciso el testimonio de Soraya Maicoño desmintiendo a la ministra y diciendo: Nochetti no solamente estuvo, sino que daba las órdenes. Y después de este repaso que hicimos para que usted tenga en cuenta de todas las mentiras que se dijeron, de cómo se fueron plantando pistas falsas, de cómo se trató de desmerecer a los mapuches, no les creyeron, no le creyó la justicia, que es lo más peligroso y lo más preocupante. Hoy, a cara descubierta, con el DNI en la mano, uno de los principales testigos ratificó todo y dijo lo siguiente. Logro ver que habían 3 efectivos de gendarmería que estaban golpeando un bulto negro con una campera celeste, que en esa campera celeste es la que yo le presto a Santiago el día en la mañana, cuando hicimos cambiarnos la ropa. Y ahí me lanzo de vuelta para cuesta abajo, cruzo el río, y ahí con unos binoculares logro observar de que sale un Unimog dentro de la comunidad muy rápido hacia la ruta 4070, estaciona una camioneta blanca perteneciente a Gendarmería, hacen una pantalla, descienden el mismo bulto que yo vi, que estaban golpeando, lo introducen dentro de la camioneta y esa camioneta sale rumbo a Asqueto. Después de podernos juntar todos los que habíamos sufrido la represión, nos damos cuenta que el único compañero que faltaba era él. Yo lo vi con mi campera, él fue el que lo estaban llevando golpeando. ¿Llega a cruzar el río o no? No, alcanza a meterse, pero después se vuelve, porque era impresionante la balacera en la cual la fuerza de inseguridad lo estaban reprimiendo, lo estaban tirando cuando los chicos iban cruzando a nado, con balas de escopete 9 milímetros. Con la viva voz de agarren, tirale, maten a uno, indios de mierda, lo vamos a cazar. En el pueblo oprimido que hoy día sabe qué es lo que pasó con Santiago. Todos sabemos que acá se lo llevó Gendarmería. Bueno, es contundente. 35 días después, 35 días desaparecido, de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ahora empiezan a posar los ojos sobre la Gendarmería. Se han perdido 35 días en la investigación. Recordábamos, veíamos recién el testimonio que los mismos mapuches le habían dado aquí al programa ADN. Lo mismo que declaró este testigo hoy, a cara descubierta, con su DNI, ante el juez y ante la justicia. Todas las pistas, todas las sospechas, todas las miradas conducen a Gendarmería. ¿Por qué la justicia no ha procedido a investigar seriamente? No ha pedido las triangulaciones de los teléfonos, no pide la triangulación, por ejemplo, de teléfonos del jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Nochetti, con los jefes de Gendarmería. Que se pida ese intercambio de comunicaciones que hubo. ¿Por qué se demora tanto esta pericia clave que en otros hechos, recordemos siempre el asesinato de Mariano Ferreira, fue clave para determinar cómo habían ocurrido los hechos? ¿Por qué la justicia se niega a avanzar cuando ha tenido durante 35 días todas estas pruebas contundentes? Y para cerrar toda esta cronología, lo que reveló la diputada nacional Victoria Donda en las últimas horas sobre lo que les confesó Patricia Bullrich en una reunión reservada con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Sospechaban si una de las hipótesis podía ser que algún gendarme, en un momento la ministra me dijo, por ahí algún gendarme se le pasó la mano, más allá de que voy a juzgar el término se le pasó la mano. Pero ¿dijo eso Patricia Bullrich? Sí, en una reunión que tuvo con la Comisión de Derechos Humanos, una reunión pedida por mí, dijo eso. En alguna reunión dijo eso pudo haber sido, pero póngale que pudo haber sido eso. ¿Cómo, si ella piensa que eso pudo haber sido, va a decir al poco tiempo y sin hacer ningún tipo de investigación, porque en 3 días no se puede investigar a nadie, que fue más o menos cuando salió a hablar, que va a cuidar a los gendarmes? ¿Cómo se siente el gendarme que se le pudo haber ido la mano? Realmente, o sea, ¿quién nos está cuidando? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Quién nos está cuidando? Porque ella es la ministra de Seguridad. Ella debió haber puesto a disposición de la justicia a todos los elementos que deben procurar darnos seguridad.
preocupa la revelación de la diputada Victoria Donda sobre lo que les dijo la ministra Patricia Bullrich en la comisión, en la reunión de comisión. Por ahí algún gendarme se le fue la mano. Horacio Briski, buenas noches. Buenas noches, Gato. Hoy fue un día muy importante. Ayer fueron días muy importantes porque es el derrumbe a 35 días de toda la historia fantástica que el gobierno trató de construir y de lo cual ahora debe estarse arrepintiendo, porque no pudieron seguir sosteniendo indefinidamente esa historia. El punto central ha sido el análisis de ADN de la sangre que había en la camisa del puestero Evaristo Jones, que, tal como escuchamos en el testimonio judicial que leyó Patricia Bullrich en el Congreso, no dijo lo herí, lo acuchillé, dijo lo lesioné. Lo lesioné. Después el gobierno infló eso y entonces hicieron con ayuda de la prensa canalla una construcción por la cual este hombre que usó un cuchillo muy grande, le dio una cuchillada mortal, los trolls empezaron a difundir versiones de que había muerto, incluso yo tengo aquí, no la voy a mostrar porque es repulsivo, la fotografía de un cadáver de un hombre joven. Que lo mostraron hasta el fin de semana pasado. Que hizo circular el gobierno a través de sus trolls, diciendo que era Santiago Maldonado. Y esto se cayó. Apenas lo había lesionado, lo dijo Evaristo Jones claramente en entrevistas que le hicieron, suficiente sangre como para hacer un peritaje, hecho el peritaje, indica que no es. Entonces empiezan ahí a hacer lo que tenían que haber hecho el día 1. Yo no sé si empiezan a hacer porque sienten que han sido desenmascarados o démosle la derecha, que la merecen por otra parte, que realmente creían eso porque tenían la expresión de deseo de que fuera así, claro. Y al ver que no puede ser, recién hoy salen corriendo a tratar de ver qué hacemos. Abruj está en vuelo hacia allí, hoy. ¿Por qué no fue antes? Exacto. Hace 35 días que tendría que ver. Horacio, ¿por qué sale ahora la teoría de que pasa la clandestinidad? Porque esa es la nueva teoría. Y porque se les cayó la de que lo mató el puestero. Digo, fue falta de tiempo lo de Abruj porque tuvo tiempo, por ejemplo, de participar de la comitiva que recibió a Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos. Tiempo le sobra. Y muchas otras cosas. Ahora, hoy además declaró Matías Santana y declaró Claudina. Claudina es la chica de la comunidad que lo llevó a Santiago a la comunidad el día anterior. Hoy declaró. Acredita que él estaba allí. Y declaró Matías Santana lo que nosotros vinimos diciendo desde el primer día. La diferencia es que ahora lo declaró a cara descubierta con su DNI en el juzgado. Le preguntaron por qué no lo había dicho antes de esa manera. Pero lo había dicho porque él declaró ante la Procubin, que es una instancia institucional. Lo que pasa es que declaró con la cara tapada, no permitió que se registrara su número de documentos y el acto fue filmado. Pero dijo exactamente lo mismo. Dijo exactamente lo mismo. Él no mintió. Claro. Entonces, ahora dice con todas las formalidades de la justicia vigente, lo mismo que dijo antes. Y le preguntan por qué. Y él dice, bueno, porque ahora siento que la comunidad me respalda, porque ahora no vamos a ser objeto de represalias, dice. Y hay una cosa muy simpática, realmente, a mí me inspira ternura incluso, cosas que no están en el expediente, pero que nosotros la sabemos, de por qué no querían, aparte del temor a represalias, porque él tenía un caballo y además tenían prismáticos. Y vieron, él se pudo alejar de donde estaba la gendarmería con el caballo, subió a una lomada y observó lo que pasaba con un prismático. Claro, porque hoy, esto es muy importante lo que contás, Horacio, fundamental. ¿Por qué? Porque ya empiezan a desmerecer, dicen, con binoculares. Sí, claro. Mapuche con binoculares. Terrible instrumento de la subversión internacional. Claro. Entonces, es fundamental. Tecnología supermoderna, claro. Binoculares. Binoculares, porque lo que destacaban hoy es los binoculares del mapuche. Bueno, pero hoy hubo además una nueva provocación, porque permanentemente el gobierno trata de desviar la atención y crear
falsas noticias que distraigan. Hoy, con ayuda de uno de los grandes medios, que todavía no vamos a decir cuál es, pero en algún momento probablemente lo digamos, así como no dijimos en su momento de los primáticos, se intentó crear una provocación. Se les transmitió a la comunidad que se estaba preparando un gran rastrillaje con 300 efectivos de la Policía Federal. Naturalmente esto creó una gran preocupación, una gran angustia en la comunidad. Tengan en cuenta que el juez que tiene la investigación a su cargo es el mismo juez que ordenó desalojar la ruta. ¿Y por qué crees que tratan esa es otra de las razones por las cuales ellos no tenían confianza y no querían declarar. Sí. Lo que pasa es que ahora está todo el país mirando. Claro, todo el país mirando. Ahora esto es transparente. Y se corrió el no velo, lo era. Exacto, se corrió el velo y ahora todos miran. Pero entonces, ¿por qué crees que están planteando eso? Querían que la comunidad cortara la ruta. Querían provocar. Era una provocación para que ellos cortaran la ruta. Ahora, nosotros estábamos allí, en el director ejecutivo del CEL, Gastón Chilié, está allí, la subdirectora ejecutiva Paula Litvachki está allí, y ellos pudieron chequear, llamando a Buenos Aires, cosa que los mapuches no hubieran podido desde allí, de que eso era falso, que no había ninguna preparación de ningún rastrillaje de la Policía Federal, y entonces esa provocación quedó superada en ese momento. Ahora, además, hay falsedades que se han dicho en el expediente y públicamente. Por ejemplo, este subcomandante del escuadrón de gendarmería Escola dice que ellos no llegaron hasta el río. Y la filmación de la propia gendarmería muestra que sí llegaron hasta el río. Están mintiendo. Y el gobierno está cubriendo esas mentiras. ¿Me permitís? Un minuto, ya seguimos. Juan, a ver, ¿qué aporte a lo que estaba contando Horacio? No, lo que dice Horacio es cierto, porque además las huellas del Unimog y de la camioneta están dentro de la pull-off desde el primer momento. Es decir, eso forma parte del expediente judicial, incluso del expediente por habeas corpus, que es uno de los 3 que se inició desde el comienzo. Pero yo quisiera agregar que aparte de la declaración de Matías Santana, que es clave, porque es la persona que va adelante de Santiago y que le indica el camino para escapar de Gendarmería, porque en realidad Santiago estaba en la garita, en el lugar de vigilancia, a metros de la Ruta 40, cruza hacia la derecha, hacia la vera del río, y, como bien dice Horacio, Matías Santana cruza el río a caballo, y desde una lomada ve cómo lo detienen, lo secuestran, mejor dicho, a Maldonado en un Unimog de Gendarmería. Pero además de la declaración de Matías, está la declaración de Soraya Maicoño, que es clave, porque a Soraya la detienen durante 6 horas junto a Andrea Millanianco y Daniel Guala, el hermano menor de Facundo Soné Guala. Y ellos allí ven todo el movimiento de Gendarmería en la zona del Eleque, a 7 kilómetros de la LOF en Resistencia Cuyamen, donde se produce la desaparición de Santiago, y Soraya dice exactamente que lo ve a Pablo Nocetti dirigiendo el operativo en el cual desaparece Santiago Maldonado. Y da un detalle que todavía no trascendió, pero se debería peritar y se debería hacerlo muy prontamente, porque en una de las camionetas que utilizó Gendarmería una vez que se retira de la pull-off, pudo haber llevado alguna prenda que pertenecería, y lo digo en potencial porque hay que investigarlo, a Santiago Maldonado. Y Soraya vio esa prenda, que podría ser una mochila de Santiago. Que tenía, por otra parte. Exacto, porque Santiago porque los mapuches dicen, corre y agarra la mochila. Corre, agarra la mochila, corre hacia la derecha, hacia el lado del puesto 15 de Benetton. Por eso también la teoría de que cruzó el río es absolutamente inverosímil, porque allí hace una temperatura a esa hora de la tarde o media tarde de 15 o 18 grados bajo cero. Ninguna persona puede resistir más de 3 minutos mojada sin cambiarse la ropa inmediatamente. Además que hacia esa vera del río está el puesto 15, insisto, de Benetton,
que tiene 2 puesteros que recorren el lugar a caballo todo el tiempo. Adriana Meyer, que es otra de nuestras colegas de Página 12, que está siguiendo con mucha información todo este tema, con buena información, no con la descartable. ¿Qué más podés agregar? Sumo a lo que dice Juan respecto de la posibilidad de la mochila, porque coincide en horario que ellas ven salir, después de que hablan con Nocetti, una camioneta blanca a muy alta velocidad hacia el mismo lado que había ido Nocetti. Hay una coincidencia en eso, pero claro, ahí entramos en el plano de las especulaciones, porque eso, como bien decía Juan, todavía no está probado, pero hay una sospecha. Y además, recordemos que si bien, yo no sé si no hicieron, ¿qué no hicieron? Las camionetas lavadas. ¿Dónde está la respuesta del juez Otranto a la denuncia del defensor sobre las camionetas lavadas? El otro día, hablando con una persona que estuvo presente en el rastrillaje, en el operativo donde aparecieron las camionetas, me dijo un integrante del APDH, Julio Saquero, las lavaron adelante nuestro. Las lavaron adelante nuestro. O sea, la total impunidad, digamos. Yo lo que querría aportar, aparte de este detalle, es contar que hoy declararon en realidad 4 personas. Ayer Soraya Maicoño, como vos decías, Gustavo, declaró junto con Neri Garay en una causa que prácticamente nadie sabía que existía. Hay una tercera causa. Ellas están imputadas por el corte de ruta. Entonces fueron a declarar en Fiscalía, esta también la tiene la causa la fiscal Ávila, una presentación espontánea, porque precisamente si son imputadas no pueden declarar como testigos, donde volvieron a contar todo, lo de Nocetti, todo lo que hemos repetido en este programa, para que no queden más dudas, para que nadie les diga que fue a cara descubierta, ni ante Procubí, ni que no tiene valor. Esto sucedió ayer. Y hoy, tanto Soraya como Neri Garay volvieron a contar lo mismo que cuenta Juan, la importancia de la presencia del subsecretario, que vuelve a las 6 de la tarde, por eso lo de la sombra. ¿Y qué dicen ellas? Nosotros lo vimos a Santiago. ¿Cómo es que Soraya y Neri ven a Santiago? Porque en realidad, enteradas de que había habido balazos durante toda la noche, y esto lo cuenta la otra testigo, como dice Horacio, había un tema con que en realidad Claudina hoy declaró con su identidad. Hasta ahora era de identidad reservada. A mí me pedían, por favor, los compañeros del CELS, que no diéramos su nombre en los medios. Siempre esta cosa de tener cautela. Claro. Es una señora mayor, pero ella es muy importante. En realidad es una de las testigos más importantes, Claudina. Ahora, porque es quien lleva a Santiago el 31, quien está con él cuando está la balacera, ella está con sus hijos y ve a Santiago que agarra la mochila y corre hacia el río. Todo el perímetro puede declarar Claudina. Todos los caminos conducen a Gendarmería. Todos los caminos conducen a Gendarmería, y además tenemos esta situación en la cual la justicia, que tiene que investigar, es el mismo juez que dio la orden de desalojo, y que según Patricia Bullrich ordenó también telefónicamente invadir la comunidad, cosa que yo no sé si es cierta. Es lo que dice Patricia Bullrich. Lo que él firmó es una orden para desalojar la ruta. Ahora, ¿qué confianza se puede tener cuando el mismo juez que dio esa orden es el que investiga? Y sobre todo cuando la fiscal, Silvana Ávila, tiene un antecedente nefasto en este tema que yo quiero contar. Porque el año pasado hubo un juicio de extradición de Facundo Jones Wala, en el cual durante el juicio oral se demostró que Facundo Jones Wala había sido detenido mediante las torturas que la policía de Chubut aplicó a un pariente de Jones Wala que lo tenía alojado en su casa. Durante el juicio oral, la abogada de Jones Wala, Elizabeth Gómez Alcorte, que ustedes la conocen bien, ha estado muchas veces aquí, acá, le hizo un interrogatorio muy preciso a este testigo, de modo que él dijera cómo es que él dio, por qué, si a él lo estaban investigando por un robo, terminó contando que Jones Wala estaba alojado en su casa. Y entonces finalmente el testigo dijo, bueno, es que me subieron al patrullero y me molieron a golpes. Entonces, terminado ese testimonio, la abogada de Jones Wala pidió que se investigara a los policías que lo habían detenido por las torturas, y gracias a eso el juez Otranto declaró nulo el juicio de extradición,
¿Qué hizo la fiscal Ávila, que era también la fiscal en ese juicio? Pidió que se investigara al testigo por falso testimonio. Es tremendo. Y para justificar que se haga un nuevo juicio de extradición, cuando, digamos, hay un principio básico del derecho que no se puede juzgar dos veces el mismo hecho, la ministra Bullrich envió un video a la Corte Suprema de Justicia violando absolutamente todos los procedimientos. No pueden admitir el video de los mapuche con la cara vendada, pero sí pueden admitir el video de Patricia Bullrich enviado directamente a la Corte Suprema, que desde un punto de vista procesal es una locura, es un disparate. En ese video se muestra la declaración de este muchacho, y Patricia Bullrich le dice a los jueces de la Corte Suprema, en un escrito que acompaña con el video, ven que no le están pegando, ven que está hablando sin que le peguen, ven que está hablando amablemente con los policías. Y ahora quiero agregar una cosa del presente en el mismo sentido. Ahora, lo que no dice es que en el mismo video se le ven todavía los ojos hinchados por la pateadura que le dieron antes de filmar el video. Tremendo. Es decir, lo torturaron, le extrajeron la información y después lo filmaron. Bueno, ahora el Diario de la Nación está diciendo algo muy parecido. Con este video que vimos hoy de la chica esta Soraya, sí, sí. Y con otros videos donde ella está interrogada por los gendarmes, videos filmados por la Gendarmería, el Diario de la Nación dice, ven que están hablando amablemente con los gendarmes. Pero están todos cortados. Se están riendo, no denuncian nada. Bueno, pues están todos cortados, segmentados. Pero no solo por eso, porque Soraya estaba a... ¿Cuántos kilómetros, Juan? 7. 7. Estaba a 7 kilómetros. Cuando ellos vieron que se venía la Gendarmería, Soraya con Daniel Wala y con la otra chica, Andrea, salieron en un auto, se fueron con el auto. Sí, sí, sí. La Gendarmería las paró a 7 kilómetros. Y ahí es donde los ve a Nocetti. Ahí lo ven a Nocetti. Ahí lo ven a Nocetti. Y por eso no dijeron que había desaparecido a nadie, porque ya se enteraron después. En ese momento, en ese momento no sabían. Está clarísimo. Nocetti, el día anterior, había hecho 2 reportajes. Uno en la Radio Nacional de Esquel y otro en la radio FM El Sol de Bariloche, donde contó que él había venido especialmente para coordinar un operativo represivo con las fuerzas federales y provinciales de Bariloche, de Chubut, de Río Negro, y que los mapuche de la RAM, exacto, de la misteriosa RAM, donde los encontraran, los iban a detener y los iban a judicializar, y dijo incluso el artículo del Código Penal que les iban a aplicar, y después fue ahí a hacer eso. Ahora está generando un grave problema hacia dentro de la Gendarmería, que no estaría de más mencionarlo acá, porque ya lo hemos tratado hace semanas, como decía el gato desde el comienzo del programa. El comandante Méndez del Bolsón está en una especie de sin lugar, bastante angustiado en los últimos días, y allí, sobre todo en el expediente de habeas corpus, declara Echezú, que es uno de los oficiales que interviene en el acta, juntamente con el jefe del destacamento de Esquel, que casualmente o causalmente es entrevistado por Clarín en las últimas horas. Es decir, que aquí hay una especie de... Que es el que miente que no entraron. Exacto, es el que miente que no entraron, ¿no? Y el que está a cargo ahora de la comandancia de Esquel es el comandante Lager, porque Méndez está como en una especie de reserva silenciosa. Y esto confluye con la visita de Abruj de mañana y a la vez con la interpelación que le hacen hoy al ministro de Gobierno de Chubut, que no tiene palabras para definir la actuación de la policía de la provincia de Chubut, y admite lo que dice Horacio, que hubo reuniones previas de la policía provincial con las fuerzas federales en el marco de un clima represivo para intervenir dentro de la pull-off.
Y admite también que la policía de Chubut intervino en los caminos adyacentes de la Pulov en Resistencia Cuyamen, donde desaparece Santiago Maldonado. Bueno, es decir, ahora el gobierno de Chubut pretende que la gendarmería les invadió el territorio. Por eso se quieren presentar como coordinado entre todos. Exacto, por eso se quieren presentar como querellantes. Había salido otra de las noticias que el Estado se iba a presentar como querellante, eso no prosperó, porque en realidad alguien habrá visto que había dos antecedentes, en el caso López y en el caso Bulacio, de que fue rechazado el Estado como querellante. Hay una cosita que quería contar importantísima. Esto, ¿por qué tienen miedo? Las canalladas que vos mencionabas, Gustavo, empezaron hoy, esto del operativo, la provocación. Cuando aparece Soraya dicen, ¿no será una testigo plantada? ¿Por qué habla ahora? ¿Cómo no? ¿Sabes por qué no hablan hasta ahora? Porque aparte tienen terror, están judicializados. En enero, Izquierda Diario publicó ayer el testimonio de Ivana Buenalef, que estuvo en enero, les dijeron, en la represión de enero, ya nos habían amenazado con hacernos desaparecer. La torturaron, le patearon un pulmón y le quebraron la muñeca. No, tremendo. Digo, esos son los operativos de gendarmería que después quieren que vayan y declaren. Permíteme agregar algo a esta composición del lugar, Gato. Hoy hubo otro elemento que para mí permite, por lo menos, suponer que estamos ante horas decisivas de esto. Hubo un comunicado en el cual hasta la sociedad rural pide por Santiago Maldonado. Hoy sacó un comunicado conjunto, la rural, con un montón de entidades empresariales, entre ellas la Cámara de la Construcción, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, la Cámara de Comercio, bueno, casi todas las la grandes... Asociación Empresaria Argentina, son los dueños de las grandes empresas. Sí, pero ¿por qué destaco a la rural? Porque la compañía Tierras del Sud Argentino, que así se llama el establecimiento de esa parte de la Patagonia que posee Benetton, ese fragmento del 1.000.000 de hectáreas que tiene, es socia directa de la sociedad rural argentina. No es socia federada, no es que es de la ciudad rural de Chubut y luego de la rural argentina. Es directamente socia de la rural argentina. La rural había sacado un comunicado el 8 de agosto donde no mencionaba a Santiago Maldonado y donde simplemente decía que se tenía que terminar la violencia de los mapuches contra su propiedad. Que hoy salga este comunicado y que difunda además la rural este comunicado, me parece habla de que el papel de Benetton en esa represión, porque ¿dónde durmió Nochetti? ¿Dónde estuvo Nochetti? ¿Dónde comió Nochetti? ¿Dónde se instalaron los gendarmes? En campos de Benetton. Esto es lo que contaba ayer Ragendorfer. Ahora, este intento de salirse del cuadro, o al menos de deslindar responsabilidades, pidiendo por Santiago Maldonado 35 días después, y volviendo a hacer alusión a la violencia de los otros, a la violencia del viernes y demás, puede ser también que los propios dueños de esos campos se vean venir un desenlace adverso a sus intereses. O al menos eso sugiere un comunicado, insisto, muy forzado, 35 días después de buena parte del arco empresarial argentino. Ariel Garbás, la semana pasada te entrevistaste acá con la fiscal Ávila, te pidió colaboración, ¿te volvieron a convocar? No, en ese encuentro que tuve con la fiscal, le dejé en 5 hojas mi declaración testimonial en base a preguntas muy detalladas que ella me hacía para tratar de geolocalizar o triangular tanto a los gendarmes como al celular de Santiago Maldonado. Me hizo incluso preguntas para ver cómo se podía triangular a esos celulares de los gendarmes y al celular de Santiago en las tierras de Benetton, a partir de una supuesta antena que hay además adentro de ese territorio. Por las preguntas y las repreguntas que me hacía, me di cuenta que ella era muy conocedora de las técnicas de geolocalización y triangulación. Estaba también al tanto del trabajo que habíamos hecho para reconstruir el asesinato de Mariano Ferreira en base a la triangulación de celulares. Y me pidió de acompañarla a ella, a Esquel, a su vuelta, una vez que ella recabe ciertos datos para poder hacer esa triangulación, tanto en el ENACOM como en Movistar. Los datos sé que ya los tiene, sé que Movistar aportó información valiosa, se volvió y no supe absolutamente más nada. ¿Y no han hecho nada de estas pericias claves? No, me consta que no las hicieron, que esos datos todavía no se incluyeron, pero
tomando que ahora la única hipótesis de trabajo que queda, después de todas las que se han descartado y sobre todo después la ADN, es la desaparición forzosa. Claro. Entonces, lo único que es obligatorio en este caso, para confirmar las testimoniales de que fue detenido Santiago y para sacar el derrotero que tuvieron los gendarmes y que tuvo también ese celular que apareció encendido, es justamente hacer este tipo de pericias. Bueno, muy bien. Les agradezco, como siempre, la verdad, valiosísima la información. Hoy ha sido un día, yo creo que es un día bisagra, porque ya atrás quedan todas las operetas que entre el gobierno y los medios oficialistas han tratado de plantear. 35 días Santiago Maldonado sigue desaparecido. Ahora el gobierno se empieza a preocupar y la justicia tiene que empezar a mirar donde tendría que haber empezado a mirar desde hace 35 días. Esperemos que eso ocurra. Horacio, un nuevo libro tuyo que ya está en la calle relacionado a Milagro Sala. Se llama La libertad no es un milagro. Es una investigación sobre todo el proceso. Ahí lo estamos viendo, de apogeo y caída de la organización Tupac Amaru, de la confrontación con el poder económico de Jujuy, con el ingenio Ledesma, con el bipartidismo radical justicialista, y es una historia que no termina porque esta semana, mañana o pasado, el contador Morales inicia un nuevo juicio contra Milagro Sala. Es decir, hay una intención de acoso permanente, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que no debía seguir en la cárcel. El gobierno del contador Morales, a través de sus jueces adictos, decidió transformar la casa de Milagro Sala en una cárcel. Y lo dice con todas las letras el juez que lo ordenó, Puyén y Hermanos. Él dice, no es una prisión domiciliaria, es un cambio del lugar de detención. Han puesto alambres de púa, han puesto un container de gendarmería, han puesto custodia de la policía, han puesto 12 cámaras de seguridad, no permiten entrar más que familiares directos y visitantes de A4. Es un hostigamiento permanente y a esto se suma un nuevo juicio. Tenemos la imagen, aparte de la tapa del libro, de quién es el impulsor del nuevo juicio. Es el contador Gerardo Morales y ese chico que está atrás de él, en la segunda fila, es su hijo, que es el abogado de una comisario de la policía de Jujuy que denuncia a Milagro Sala por amenazas. Es decir, absolutamente ridículo, disparatado, pero la van a condenar. Total, obvio, está claro. Bueno, el libro cuenta toda esa historia. Bueno, gracias, Horacio. Felicitaciones al CEL por el laburo y Juan y Adriana, gracias por el aporte realmente periodístico sin caer en las falsedades que otros medios nos han ofrecido y que, bueno, gracias a ustedes hemos podido mantener aquí una línea que lamentablemente otros medios no mantuvieron, pero siempre con la realidad. Enseguidita, Roberto Navarro, atenti porque va a estar en directo con el testigo fundamental que declaró hoy, Matías Santana. Bueno, muy bien, hemos seguido sosteniendo el tema de Santiago Maldonado frente a las mentiras que se han construido en las últimas semanas. La verdad comienza a verse en el expediente y en los testimonios de los testigos. Roberto, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, vas a estar con el testigo clave hoy, ¿no? Así es, ahora vamos a hablar con Matías Santana, que es el hombre que dice que vio como Gendarmería se llevó a Santiago Maldonado. El testigo clave, y digo, hay mucho lío en el gobierno con esto, ¿eh? Sí, y en Gendarmería también. Bueno, hoy una cumbre de emergencia del gobierno. 35 días después se reúnen para hablar del tema Santiago Maldonado. Puede haber, me dijeron que hablaron de vos.
No sé. Y sí, y bueno, vos has mantenido el tema vivo, Gustavo, la verdad. No Preocupado. Si bien o mal. Bueno, no pregunto si bien o mal. pero que te ven todas las noches en el gobierno, preocupado, y empresarios que han llamado a Mauricio Macri para decirle, soltá a Patricia Bullrich porque empezás a poner en peligro el gobierno. Bueno, fíjate, hoy fue muy llamativo la declaración de los empresarios. Así es. Muy llamativa la declaración de los empresarios. Le están pidiendo, Macri, Durán Barba y Marcos Peña no quieren. El resto del gobierno e importantes empresarios que casi son parte del gobierno, le diría yo, le dicen soltala a Patricia Bullrich, entregalo, gendarme. Ahora, lo importante de esto es que todos dan por hecho que la culpa la tiene Gendarmería, Gustavo. Exacto. Eso es lo terrible de lo que estamos hablando. Nosotros hoy nos tomamos el trabajo de mostrar todos los testimonios que día a día hemos ido mostrando, que llevan la mirada a Gendarmería. Desde hace 3 semanas que lo estamos mostrando. Y no es un tema de política, de macrismo, kirchnerismo. Para nada, para nada. No podés, como muy bien dijo durante el fin de semana León Carlos Arlañán, o muy bien desde su experiencia lo dijo Felipe Solá, no te podés embanderar con las fuerzas de seguridad en la República Argentina. Claro, es peligroso. Es peligroso que un gobierno se ponga el traje de una fuerza de seguridad. Porque al revés, si vos le decís a Gendarmería que puede haber un detenido desaparecido y no pasa nada, guarda. ¿Quién los controla luego? Exacto. ¿Quién los controla luego? Bueno, buen programa. Gustavo, muchas gracias.